Hola Belén. Hola Zapata, Said, Adrián. Buenos días, jóvenes. Hola, Rigby. ¿Te has puesto algo de fondo el día de hoy, Rigby? No, Ah, ya. Disculpa, pensé que habías puesto un paisaje de repente. ¿Alguno de ustedes jóvenes sabe cómo hacer eso? En realidad es muy sencillo. Tienes que poner una pantalla verde atrás tuyo. verlo azul. Claro, verde o azul, esa pantalla verde te sirve para que, pues, por medio del Zoom puedas colocarle un fondo y te veas como si estuvieras, por ejemplo, en otro lugar. Como les repito, acá vamos a colocar el fondo del colegio para que nos vean desde ahí. Uno de mis compañeros de la universidad, recuerdo que usó ese, como no tenía un fondo azul, un fondo verde, usó un ese papel que usas tú para forrar tus cuadernos de color verde. Y él usó pues para la pantalla. Les comento, ¿no? Son cosas que ustedes como mayores de repente deberían de poder tener, de poder usar. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Ustedes como mayores deben de estar, pero así, ya con la última tecnología, sabiendo las últimas cosas. Como ustedes están viendo, todo está virando al mundo tecnológico, así que es importante, es por eso también la preocupación de nosotros, porque sepan cuáles son los últimos avances o cuáles son las herramientas en tecnología a nivel de computadoras para que las usen en sus trabajos, cuando tengan que trabajar, en sus vidas, ya cuando salgan del colegio. Voy a compartir la pantalla ya. ¿Quién falta? Parece que falta Jennifer, falta Chinchay, creo que también. Bien, vamos a comenzar entonces. Cometí el error de hablar mucho con sus compañeras de primero, así que voy a tratar de con ustedes hacerlos intervenir un poco más. ¿Ya? A ver, habíamos hablado del ecosistema. El ecosistema está formado por dos componentes. Hola Leslie, buenos Los días. vivos y los no vivos. Muy bien, Ricky. ¿Los vivos se encuentran dentro de qué componente? Acá estoy. Mamíferos, plantas, ovíparos. Claro, hijo, pero mira, al- a El los seres, biótopo. a los seres vivos, a los seres vivos se los encuentra dentro del componente llamado la biocenosis. Ahí está el joven Garcés. La biocenosis es el componente vivo del ecosistema que tiene vida. Y el biótopo es el componente que no tiene vida. Hablamos de viento, piedras, el suelo, rayos solares, etc, etc, etc. Habíamos dicho que la biocenosis está formado por aquellos seres que están vivos. Yo había resaltado mucho el papel que tienen los hongos y bacterias
bacterias, estos seres vivos en el ecosistema. ¿Alguien se acuerda cuál es el papel que tienen, que cumplen las bacterias y hongos en el ecosistema, en la biocenosis, que son componentes de la biocenosis? ¿Se acuerdan? ¿Alguien de ustedes se acuerda? Las bacterias se comen a los seres, a los que están muertos. Muy bien, se acordó el joven Rigby, muy bien. Muy bien, entonces las bacterias y hongos van a ayudarnos a que aquellos animales, aquellas Composición. plantas, correcto, aquellas animales, plantas que se encuentran ya muertas, se descompongan de forma oportuna, la descomposición, se descompongan y que pues nos permitan nutrir al suelo sobre el cual se encuentran, ¿no? De esa forma, como les he dicho, los suelos pues pueden tener más cantidad de nutrientes, el suelo se hace más rico, la vegetación crece más rápido, entonces es un ciclo favorecedor para todo tipo de ecosistema. Sí, la descomposición que realizan las bacterias y hongos es un papel importantísimo. Continuamos entonces. Habíamos hablado de que el biótopo y la biocenosis son dos componentes que se relacionan mucho, que se encuentran constantemente interactuando y que de esta interacción el ecosistema va a poder obtener los mecanismos que se necesitan, ¿no? Para que siga funcionando un ecosistema de forma correcta. Vamos a ver que el biótopo, si bien está constituido por los componentes no vivos, no va a ser un sistema quieto que no interactúe de ninguna forma, sino va a ser un componente que, si bien está formado pues por agua, rocas, el suelo, va a estar realizando ciertos procesos, por ejemplo, el proceso que realiza el agua, ¿no? Que es llamado como el ciclo del agua. El ciclo del agua pues habla de aquellas transformaciones que sufre el agua: condensación, transpiración, bueno, evaporación, precipitación, aquellos procesos que sufre el agua a la hora de interactuar pues con animales, con otros componentes del biótopo, ¿sí? Entonces el biótopo, si bien son los componentes que no están vivos, no es un componente, que no interactúe, más bien se encuentra constantemente cambiando, constantemente transformándose. Habíamos hablado, bueno, de ciertos tipos de efectos, como el efecto Coriolis. Espero que este efecto se acuerden. Si no se acuerdan, poco a poco vamos a ir viéndolo. Sí, habíamos hablado de la línea ecuatorial y de cómo el movimiento de las aguas, de los océanos y de los vientos se dan en cierta dirección, pues por la misma rotación que tiene la misma Tierra. ¿Sí? Hablaremos luego de eso, pero acuérdense eso, el efecto Coriolis me explica el movimiento de los líquidos, el movimiento de los fluidos, me disculpan, el movimiento de océanos, de vientos, pues por la rotación de la Tierra. Habíamos hablado acá de cómo la biocenosis, es decir, los componentes vivos interaccionan entre sí. ¿Alguien que me pueda explicar esta imagen, esta diapositiva de la que hablamos la clase pasada? A ver, cuando digo alguno, no sucede nada, mejor digo nombres. A ver, ¿quién? Chinchay, por favor, hija, explícame de qué se trata esta imagen de la que charlamos brevemente la semana pasada. A ver, ¿de qué se trata? Habíamos hablado de un roedor, de un zorrito que se encontraba por ahí, de que algo pasaba, a ver qué pasaba. Ya, del depredador, ya muy bien. ¿Qué pasa con el depredador?
Alguien que pueda, a ver, de repente su compañera Salvatierra entró. Su compañera Leslie, de repente Leslie, ¿te acuerdas? El zorro se come a su presa, perfecto. El zorro se come a su presa, ya. ¿De eso habla la imagen solamente o de qué habla? ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esa imagen? Si no hay carnívoros, los herbívoros se comerían todas las plantas y esa cosa le balancearía la cadena alimenticia. Muy bien, su compañera lo ha dicho en otras palabras, pero muy bien. Eso, miren, voy a explicar nuevamente la diapositiva. Lo que yo les quería explicar con esta diapositiva es que el ecosistema, la biocenosis, por ejemplo, que es un componente del ecosistema, siempre va a tratar de autorregularse, es decir, ella misma va a regular los cambios que sucedan. Como les explicaba a ustedes, los cambios la mayoría de veces son considerados como no buenos por los seres vivos mismos, por el ecosistema también. Entonces, ante un cambio, siempre se busca que se vuelva a la normalidad. Al igual que tú, ¿no? Cuando tú tienes un cambio, aumenta la temperatura de tu cuerpo internamente lucha para que ese cambio en la temperatura vuelva a su estado normal, a los 37 grados centígrados. Muy bien. Entonces, eso es lo que sucede en el cuerpo de un ser humano y el ecosistema se comporta como un ser vivo, a decir verdad. Entonces el ecosistema va a tener el mismo tipo de reacción ante un cambio. Estaba todo bien en el ecosistema, vemos acá como habían ciertas cantidades de roedores y ciertas cantidades de zorros. Acá dice, ¿no? En condiciones normales, la población de depredadores es menor que la de las presas. Ahora dice que algunas situaciones, en algunos momentos pueden suceder unos cambios. Y estos cambios pueden favorecer el incremento de la población de las presas. ¿Qué sucede? El cambio en el incremento de la población de las presas va a provocar pues, ¿no? que el propio ecosistema se regule y si aumenta la población de presas, los depredadores podrán alimentar más a sus crías y por lo tanto la población de estos también aumentará. Muy bien, entonces con el aumento de los zorros vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Al aumentar la población de estos zorros, de estos depredadores, se capturarán más presas, de forma que su población, esta población que había aumentado, que era un cambio que el ecosistema no deseaba, esta población disminuirá. Perfecto. Al disminuir la población de presas, faltará alimento para todos los depredadores y su población también decrecerá. Entonces están viendo ustedes como ante el cambio, el aumento de los roedores, va a haber un depredador que lógicamente va a seguir, va a querer que la cadena alimenticia siga, y ante el aumento de estos roedores también la población de zorros aumentará, lo que provocará al final que la cantidad de roedores vaya o decline a su estado normal y la cantidad de zorros también baja hasta llegar a un estado normal, a una cantidad normal adecuada de zorros. Sí, Eso quiere entonces, decir que por un pequeño cambio que haya puede afectar a todo tipo. claro, sí, lo que les trato de explicar acá, como repito, es que ante un cambio, por ejemplo, el cambio que se dio acá es el aumento de roedores, siempre el mismo ecosistema va a autorregularse. Ah, ya, ha aumentado la cantidad de roedores. Algo va a surgir para que ese exceso de roedores disminuya hasta volver a su estado normal, al estado normal en el que no había tanta cantidad de roedores. Por eso es que les explico que siempre el ecosistema va a autorregularse. Es por eso que siempre se hace una comparación entre un ecosistema y un ser vivo en sí. Pues porque, como les explico, esa autorregulación es propia de nosotros mismos. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se denomina, qué palabra propiamente dicha,
se utiliza en los seres vivos, la regulación propia de los seres vivos. Yo la he usado mucho en clase, he usado la palabra homeostasis. La homeostasis es aquella propiedad de los seres vivos. Homeostasis es aquella propiedad de los seres vivos de querer mantener constantes sus temperaturas, de querer mantener constantes las condiciones en las que se encuentran y de que ante cualquier cambio pues están viendo la manera de volver a un estado normal. ¿Sí? Entonces, por ello yo les comento siempre esto para que vean que un ecosistema siempre se está regulando. Si sucede algún cambio, el ecosistema va a ver la forma de que este cambio vuelva o sea eliminado y el ecosistema vuelva a su estado normal. ¿Se ha entendido eso? Ahora yo había colocado acá en la parte, me disculpan, en la parte de acá abajo, el efecto mariposa, ¿no? Es un término que ustedes lo pueden ver en muchos libros, les había comentado mucho, que en forma general nos comenta que ante un cambio, por más pequeño que sea, en un ambiente, en un ecosistema, pues este pequeño cambio puede generar consecuencias grandes, ¿no? Y ese es el concepto que les había traído la clase anterior, para que ustedes pues vayan familiarizándose con esos términos, para que vayan aumentando, ¿no? el tipo de conocimiento que tienen. Sí, hasta ahí estamos claros, todo el mundo ha entendido. Díganme, por favor, ¿puedo hacer preguntas entonces? No hago preguntas. Díganme, ¿ah? Les voy a enseñar también el día siguiente. No sé si es que ustedes, bueno, yo tengo la fortuna ya de haber llevado cursos de forma virtual, así que yo sé más o menos cómo los profesores me han evaluado a mí, es decir, participación y demás, como bien se puede hacer. Pero también mis profesores han visto la forma de enviarme exámenes con tiempo. Me gustaría probar con ustedes, porque ustedes jóvenes mayores tienen que saber todas las herramientas que se pueden usar. Para que, como repito, si bien de repente a mí no me sirve mucho para poner una nota, pues, ¿cómo decirlo?, categórica, pues sí me va a permitir el que ustedes conozcan esta plataforma para que la usen cuando ustedes la requieran. Muchas gracias, Adrián, se has entendido. A ver, continuamos con la clase entonces. Ahora, como había bien dicho yo, el ecosistema ante algún cambio va a querer que este cambio desaparezca y que aparezca un estado de normalidad, un estado de calma, en donde el ecosistema no necesita estar preocupándose por esos cambios que se están suscitando. Ahora, vamos a ver que hay ciertos tipos de cambios que son provocados por el hombre, porque este cambio, este aumento de roedores, pues puede ser que haya sido provocado de forma natural, pero hay ciertos cambios que el ser humano introduce a los ecosistemas y que les van a provocar grandes dificultades. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué está sucediendo en la imagen que estamos viendo en la diapositiva? De repente Zapata me podría explicar qué tipo de imagen es la que he colocado ahí. Sí, te voy a explicar yo. Si es que echas un animal que no sale de su ecosistema, afecta al ecosistema de tal lugar. Por ejemplo, los castores en Chile, que destruyeron una parte de los bosques en Chile. Muy bien. A ver, Zapata, también estoy esperando tu... Miss, ya, por favor. Espérame. Dime, Zapata, por favor. Espérame, por favor, Belén. Dime, Zapata. De que están, ¿cómo se llamaba? Están cambiando de hábitat a los animales, bueno, en este caso a los peces, en caso de que sea que el pececito esté en agua dulce, lo está tirando para otro tipo de agua. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos con eso dos opiniones y espérame, Belén, porque a ti te voy a pedir intervenir un poco más tarde. Ahorita termino.
Muy bien. Rayas. Entonces, cuando una especie que no es originaria de un lugar es introducida, cuando una especie exótica es introducida a un ecosistema, va a generar cambios, como repito, que muchas veces son muy perjudiciales. A las especies que son propias de un país, propias de una región, se le denomina especies endémicas. Sí, a ver, por ejemplo, Leslie, ¿podrías decirme tú qué especies endémicas propias del Perú tenemos? Pueden ser animales, plantas, lo que tú quieras. ¿Qué especies son propias del Perú? O solamente, bueno, las encontramos en gran cantidad acá y son representativas de nuestra tierra. De repente el joven, ¿quién joven? Said, ¿tú puedes ayudar a Leslie? ¿Qué tipo de animales? Uy, Cárdenas, por favor, entonces, ¿podrías ayudarnos? ¿Qué tipo de animales endémicos propios del Perú tenemos? El gallito de las rocas. Correcto, gallito de las rocas, vicuña, me dice Chinchay, ¿qué más? Llamas, los delfines rosados. Perfecto, perfecto, correcto. Esas son las especies endémicas de acá de Perú. A ver, quiero ver que el joven Salvatierra me diga o me escriba en todo caso, especies endémicas propias de Australia, por ejemplo, propias de ese país, que son endémicas de ese país. A ver, espero el joven Salvatierra. Canguro, muy bien, Said, canguro. Es una especie propia, endémica de allá de Australia. Muy bien. Si hablamos de, por ejemplo, la Antártida, que bueno, no es un país, pero también en la Antártida hay especies que son endémicas de allá, ¿no? En los lugares fríos hay especies endémicas, por ejemplo, los osos polares son endémicos de los polos norte, ¿no? Me disculpan, de los polos de los polos pues, del planeta, ¿no? Ahora, estas especies endémicas van a verse muy afectadas con la introducción de especies exóticas. Las va a afectar de tal forma que a veces va a provocar inclusive la extinción de las especies endémicas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren, vamos a ponernos en este escenario. Imaginemos que el joven Said ha agarrado su vuelo, se ha paseado por Pucallpa, por Iquitos, ha estado un mes ahí viviendo allá, de vacaciones, y de pronto decide llevarse de la selva un anfibio, un sapito que pues encontró por el lugar donde se encontraba. Se lleva el sapito y no tiene el joven Said mejor idea que llevarlo a la tierra, de repente a la puna, de repente por algún espacio de Huancayo, de repente, ¿sí? Díganme ustedes, a ver, Belén, ahora sí quiero tu participación. ¿Qué crees que suceda con este anfibio que está siendo introducido a este ecosistema de la puna, que tiene, por ejemplo, como especie endémica la vicuña? ¿Qué crees que suceda, a ver, con este sapito? Sapita, canita. Pueden pasar dos cosas. Primero, si el animal se encuentra en un hábitat que, por ejemplo, soporte la misma temperatura que el de las llamas, digo, vicuñas, sí, eso quise decir. Primero, si el sapo no soportaría ese ambiente, probablemente muera. Pero si logra sobrevivir ese ambiente, puede que él tenga, no sé, que sea venenoso y los pueda matar. O que no encuentre una estabilidad de él mismo y que tenga una enfermedad y que se la pase a los animales y se mueren. Perfecto, muy bien, Belén. Correcto. Por ejemplo, este anfibio, como ustedes saben muy bien, los anfibios necesitan de ambientes
con alta humedad para que puedan sobrevivir. Es muy probable por ello que este anfibio que sea introducido al ecosistema de la puna no pueda sobrevivir y por lo tanto el ecosistema de la puna pues no se ve afectado, no tenga ningún tipo de cambio. Este es un primer escenario. El otro escenario es que este anfibio que el joven Said ha traído como una mascota de repente, ya no lo lleva a la puna, sino lo lleva a la costa. Y en la costa de repente, este anfibio encuentra un hábitat que le va a proveer de un ambiente que le permite, ¿no?, a este anfibio su reproducción. Como lo dijo su compañera Belén, sí puede suceder las dos cosas, o el anfibio pues simplemente deja de existir, o encuentra un hábitat ideal para que se reproduzca y pues puede generar, por ejemplo, la aparición de plagas. Si ustedes alguna vez han visto, no sé, algún tipo de noticia alrededor del mundo de la aparición de plagas, ustedes podrán entender la magnitud de lo que esto significa, ¿no? Ahora, muy bien, una cosa puede ser que la introducción genere plagas, pero también puede generar otra cosa, ¿no? Como su compañera Belén decía, puede ser que este animal traiga consigo bacterias, algún tipo de virus, algún tipo de microorganismo propio de su sistema y que al entrar en contacto con un ecosistema nuevo, pues puede hacer que esta bacteria virus se esparza, ¿no? Se puede esparcir a seres humanos, a otros animales, causándoles la muerte. Sí, correcto, también puede suceder eso. Vamos a ver entonces cómo con la introducción de especies exóticas a los ecosistemas, se van a dar principalmente dos casos, ¿no? Uno, la extinción de especies endémicas. Sí, cuando uno introduce una especie exótica a un lugar, es muy probable que las especies propias de ese ecosistema, propias de ese lugar, tiendan a extinguirse. ¿Por qué? Porque ya encuentran una especie con la que nunca antes han interactuado y que de repente les quita su alimento o que de repente les ha traído un microorganismo que les genera una enfermedad y las extingue. Entonces, es una gran posibilidad el que la introducción de que las especies exóticas me genere una extinción de especies endémicas y que por lo tanto me genere una disminución de la biodiversidad. ¿Alguien sabe qué es la biodiversidad? Es un término nuevo que estamos usando en la clase de repente, pero ¿alguien sabe qué es biodiversidad? Zapata, yo sé que tú más o menos tienes una idea. De repente si te lanzas, si dejas si me das algún tipo de idea sería fantástico. No es profesora la diversidad de especies, animales, de plantas y de todo, un poco, de mucho. Sí, perfecto. La biodiversidad es la diversidad de seres vivos, de especies. Es la diversidad de seres vivos que hay en un lugar, ya sea diversidad de plantas, diversidad de animales. Toda esa diversidad pues está incluida dentro de la palabra biodiversidad. Es la diversidad de bio, significa vida, es la diversidad de la vida. Muy bien, entonces sí, la introducción de especies exóticas puede generar una disminución de la biodiversidad.
Ya bueno, me disculpan, solo que uno de sus compañeros tenía problemas con su conexión. Continuemos entonces, por favor, si tienen algún tipo de problema con la conexión, recuerden que todos los videos están en YouTube. Tómense, no duran tanto los videos, son media hora, pásenlos así rápido. Tampoco es que los estén, no sé, estudiando de forma tan profunda, por lo menos los míos, si algún día ustedes no pueden llegar a la clase, pasen los videos de forma rápida. Ustedes saben que yo siempre repito muchos términos que yo sabía en las clases anteriores en las siguientes para complementar la idea. ¿Sí? Entonces, la segunda posibilidad que puede surgir con la introducción de especies exóticas es la aparición de enfermedades zoonóticas, ¿no? Una enfermedad zoonótica es aquella que tiene como vector, que tiene como agente inicial a un animal. Un animal, por ejemplo, cualquier tipo de animal, puede tener dentro de sí un microorganismo que pues le pueda generar una enfermedad de repente no muy dañina. Pero cuando este mismo microorganismo llega a otras especies distintas, por ejemplo, al ser humano, puede generar enfermedades muy perjudiciales, ¿no? Es el ejemplo clásico, creo que es el coronavirus, ¿no? El COVID-19 que ha llegado, pues, de forma zoonótica, es decir, desde un animal hasta nosotros. Entonces, eso puede suceder cuando tú introduces una especie exótica a un lugar que nunca había tenido contacto, con el que nunca antes había tenido contacto. Puede ser que este animal venga con una carga de virus y bacterias, pues que te puedan afectar a ti como ser humano o a otras especies que también se encuentren en ese ecosistema. ¿Sí? Quiero que por favor tengan muy presente este término que es enfermedad zoonótica. Por el tema de actualidad lo he puesto ahí, pues porque tienen ustedes que saber qué significa una enfermedad zoonótica. Es aquella que... Sí, Zapata. Sí, es aquella que, la enfermedad zoonótica es aquella que pues ha aparecido en animales y que está siendo transmitida por ellos hacia, por ejemplo, el hombre. Ahora, por si ustedes no saben, también se puede dar el sentido inverso, ¿ah? Que haya enfermedades propias de los seres humanos que luego puedan ser transmitidas a los animales. Es el caso contrario, ustedes no piensen de que es en un sentido solamente. Siguiente, entonces sigamos con las diapositivas. Ahora, muy bien. Es por ello, voy a terminar esta diapositiva, es por ello que la introducción de especies exóticas, por lo menos acá en el Perú, está muy regulada. Debería inclusive de ser mucho más regulada, porque pues si una especie exótica llega acá, puede generar una disminución de la biodiversidad, ecosistemas desaparecen, es muy perjudicial. También que personas inescrupulosas saquen especies típicas de acá del Perú, endémicas del Perú, y las lleven a otros países, también está penado. ¿Ah? ¿Saben ustedes? Por ejemplo, hay un tipo de planta que ha sido muy requerido por el país asiático. Bueno, hace años fue más requerida y en la actualidad ya ha bajado esta exportación, que es la maca. No sé si es que ustedes saben, pero la maca, al ser una especie endémica, un país asiático, por ejemplo China, quiso sacar la misma planta de la maca para pues poder sembrarla allá, ¿no? Y para poder ella misma hacer la producción de la maca en cantidad. Entonces, como les repito, tanto la introducción de especies exóticas como la salida de especies endémicas, en especies propias de acá del Perú, es regulado por el Ministerio del Ambiente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo el Ministerio del Ambiente elabora un cierto tipo de plan de acción para las especies exóticas, ¿no? Para que las especies exóticas invasoras no tengan un efecto perjudicial
Pero también tiene otro apartado en el cual se habla del plan de acción para que especies endémicas del Perú pues no salgan y no sean utilizadas inescrupulosamente pues por otros países, ¿no? Acá les menciono yo que, bueno, es una idea que, a decir verdad, es un concepto que un profesor me dejó mucho a mí, que es el que el país, tú usas, o bueno, nosotros usamos mucho el término, el Perú es un país mega diverso, pero mi profesor me dijo a mí, ¿no? No, el país, el Perú no es un país mega diverso, es teradiverso. Si ustedes se acordarán de múltiplos y submúltiplos en física, he puesto ahí la diapositiva, megadiverso significa, pues, ¿no? Que tiene una gran diversidad. Mega, como ustedes pueden ver acá, se encuentra acá abajo. Pero teradiverso significa que está en un nivel, pues, completamente diferente de diversidad. No puedes tú comparar a un país diverso con un país mega diverso e inclusive con un país teradiverso. Es por ello que yo les he colocado este término por ser algo que por lo menos a mí me dejó, me dejó mucho que pensar, ¿no? En que sí, pues, ¿no? El Perú es tan diverso que ni siquiera somos megas diversos, somos teradiversos. Continuemos entonces con la exposición. Como les explicaba a ustedes antes, hay un ministerio que se encarga de regular la introducción de especies exóticas a los ecosistemas, es el Ministerio del Ambiente. Ustedes saben inclusive que el Ministerio del Ambiente es un ministerio que ha sido creado hace poca cantidad de años. El Perú, siendo un país tan diverso, ha tenido que tener este ministerio creado hace décadas. Pero bueno, ha sido creado hace ciertos años y pues él es el que regula en gran cantidad estas especies exóticas, ¿no? Que hay un reglamento, un plan de acción para la introducción o la no introducción, me disculpan, de especies exóticas. Pueden ver acá toda la planificación inclusive que han realizado. Esta diapositiva no es para que la aprendan de memoria, es simplemente para que vean que es toda una planificación que se hace. Y en la siguiente diapositiva, por ejemplo, les pongo un tratado que está muy ligado a la biodiversidad que pues puede verse perjudicada por la introducción de especies exóticas. De repente esta pregunta les viene en un examen de admisión, es una pregunta de actualidad. Te comento Rigby, te comento Ketty, Zapata, Jennifer, que el Perú está circunscrito a un convenio de de diversidad biológica, ¿no? El Perú desde hace años viene realizando un plan, una serie de estrategias para que la diversidad que encontramos en nuestro país no decaiga. Este mismo convenio lo han firmado o se han suscrito muchos países alrededor del mundo. Estamos hablando de una gran cantidad de países latinoamericanos, inclusive europeos. La mayoría de países del mundo, a decir verdad, están suscritos a este convenio de diversidad biológica. Y se habló mucho, este año era importante para este convenio de diversidad biológica, puesto que este año se supone que nosotros como país, bueno, todos los países, íbamos a cumplir con una serie de promesas que nos habíamos hecho. En el año 2011 los países hicieron ciertas promesas de que iban a implementar ciertas normativas para que la diversidad biológica en el año 2020 no se haya visto reducida. Es por ello que este año nosotros, bueno, todos los países iban a reunirse para ver cuáles eran los avances que se habían logrado para que la diversidad biológica se mantenga, para que no disminuya. Y bueno, esta reunión iba a darse, como repito, este año. Era una reunión muy importante que, como estamos viendo, parece ser que no se va a dar. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? Esta es la clase del día de hoy. Espero que les haya servido, les haya ayudado. Sí, trato de ligarlo mucho a temas de actualidad. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguna pregunta?
Yo. A ver, Zapata, apúrate, por favor. Es Belén la que habló. ¿Qué cosa? Belén fue lo que dijo yo. Ah, Belén, disculpa. Belén, se acaba el tiempo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego, nos Baños. vamos despidiendo. Hasta luego, hasta luego.